이런 내 맘이 그저 내 맘이 가는 곳 네가 있는 21 de septiembre de 2017. Las historias de las chicas se hacen cada vez más profundas. Kim Lip con Eclipse, Jinsoul con Singing in the Rain y Cherry con Love Cherry Motion se unieron para crear un nuevo grupo, Odd Eye Circle, para comenzar así una nueva historia. La historia musical de Odd Eye Circle, contada por tres chicas extrañas, acaba de comenzar. Llegó el día de analizar a la segunda subunidad de Luna, la subunidad que consolidó el lore del grupo y expandió aún más las bases del Lunaverse. El nombre de esta es Odd Eye Circle y podemos entenderlo como el círculo de los ojos extraños. Es gracias a estos ojos que podemos saber los superpoderes de estas tres chicas. Además, la palabra Odd también es una imagen de tres lunas juntas según la descripción del enví. Similar a Luna One Third, Odd Eye Circle tiene como locación asignada la ciudad de Los Ángeles. Pero antes de adentrarnos de lleno en este super análisis, quiero mostrarles las imágenes conceptuales y teasers junto a frases que nos brindan información del Lunaverse. En primer lugar, fue presentada la imagen de los pies con las características zapatillas Converse blancas de esta subunidad junto a la frase donde la luna se encuentra a otra luna, utilizando en este caso el término luna para referirse a cada una de las tres chicas. Continuamos con las integrantes en la playa de Los Ángeles, tomadas de las manos y con la frase la historia comienza cuando la luna se encuentra con la luna. Y para reforzar esta idea, una de las portadas de este álbum llevó la frase el día que las tres lunas ascendieron. Asimismo, nos encontramos con imágenes individuales en las que una frase nos cuenta un poco más sobre cada una de las chicas. Primero, Cherry está junto a la frase Cherry, la conexión entre dos lunas. Le sigue Jinsoul con la frase el susurro de la luna azul. Y terminamos con Kim Lip que dice la ardiente historia roja contada por la luna roja. Pero esto no es todo. No nos vamos a quedar solo con las imágenes promocionales vía web, sino que dentro de los álbumes físicos me gustaría remarcar que al igual que Love and Live de Luna One Third, Mix and Match de Odd Eye Circle se caracteriza por el color azul en sus portadas. Particularmente quiero mostrarles esta sesión en la que están en un lugar lleno de colores, porque tenemos unas imágenes muy peculiares alrededor de una casa rodante. Lo característico de esta es la presencia de frases o palabras escritas relacionadas a la Biblia o Jesús, un posible indicativo de que luego de Odd Eye Circle vendrá YYXY, una subunidad de connotaciones religiosas o divinas. Para terminar este apartado, hablemos un poco del teaser de esta subunidad llamado Revelación, en el que tenemos bastante información. Vamos a verlo primero todos juntos. De este teaser revelación quiero destacar los siguientes acontecimientos. Primero, la intro que combina los tres colores de las chicas y el eclipse. Jinsoul en la Tierra Media con el color de Cherry esparcido. Vemos también a Kim Lip
en la media tierra antes del despertar de Cherry e imágenes volviéndose de un color rojo. También descubrimos que fue Shinsoul quien dejó el pastel con la cereza para Cherry en la habitación. Y de hecho en ese cuarto se ve un atrapasueños similar al que vimos en el auto amarillo de Let Me In. Vemos también la escena postcrédito de Love Cherry Motion, pero esta vez Cherry no se encuentra sola viendo las 3 lunas. Y por último se nos presentan los Odd Eyes de cada una de las chicas, con Kim Lip y Shinsoul teniéndolo en su ojo izquierdo mientras que Cherry lo tiene en su ojo derecho. En aquel entonces se comenzaron a subir ciertos videos e imágenes a la página oficial del grupo, lunatheworld.com, y gracias a Orbitz que preservaron parte del material, hoy les quiero mostrar el primer acercamiento a la cinta de Mobius o Moebius. Esta cinta es una superficie de una sola cara y un solo borde. Es una tira que no tiene final. Fue descubierta por 2 matemáticos alemanes de forma independiente. Incluso podemos encontrar sus primeras representaciones históricas en mosaicos romanos a comienzos del siglo III. En estos mosaicos se representaba el dios del tiempo eterno y la prosperidad, Eón. La cinta de Mobius simboliza la naturaleza cíclica de muchos procesos, la eternidad, el infinito, etc. Y es de forma similar a la serpiente mordiendo su propia cola, Ouroboros y a la botella de Klein. Pero, ¿qué significa esto? Este video se nos fue presentado para conocer la naturaleza del Lunaverse, un universo que se encuentra en bucle y posee la forma de una cinta de Mobius. El video también nos muestra 3 frentes, o 3 lados del Mobius, en los cuales se cree que viven las diversas subunidades. Si un universo tuviera la forma de una cinta de Mobius, sería un lugar muy extraño con propiedades fascinantes. Por ejemplo, en un universo Mobius, la luz podría recorrerlo en un bucle infinito, lo que significaría que podríamos ver copias de nosotros mismos o del mismo objeto desde diferentes épocas. Encontré igualmente un artículo del Instituto de Arizona de Biodiseño titulado El ADN imita la vida, construcción de una cinta de Mobius a nanoescala. Investigaciones como estas exploraron la posibilidad de construir moléculas de ADN con una configuración topológica tipo Mobius. Y todo esto que les estoy contando es muy interesante porque lo estaría vinculando con temas como el ADN, que vamos a ver en Wild Wild Why principalmente y que ya vimos en forma de referencias con Hyunjin en Around You. Al igual que con Luna 1/3, vamos a analizar todas las pistas del álbum. Pero antes de empezar, contarles que el título Mix and Match puede entenderse como mezclar y unir. Pista número 1, Odd. Odd es la pista de introducción para expresar la identidad de Odd Eye Circle. Las chicas que han lanzado sencillos en solitario se han reunido para cantar bajo el nombre de Odd Eye Circle. Dicen que todas somos Odd como personas. Pista número 2, la pista principal, Girl Front. Esta canción muestra los nuevos estándares de las chicas que dicen que invitarán a los chicos a salir primero y expresan su amor con dignidad. La canción está estructurada de la misma manera que Eclipse de Kim Lip, Singing in the Rain de Shinsoul y Love Cherry Motion de Cherry. Se combinan para mostrar cómo 3 lunas, Odd, se reunieron para formar un nuevo equipo. El video musical se filmó en Los Ángeles y los vínculos del grupo con Luna 1/3 están ocultos en el video como piezas de rompecabezas para que los fanáticos los encuentren. Como menciona la descripción, la estructura de este track está pensada como una combinación de los solos de las chicas y esto lo podemos ver en la letra de la canción. 눈을 뗄 수가 없어 너와 나의 eclipse 내 눈에만 보이던 너 손댈 수 없이 위험했던 Oh boy 내 맘도 너에게 자꾸 다 끌려 사랑이 뭐가 뭔지 A to Z 아직도 몰라 그냥 너에게 빠져 있고 싶어 너를 향해 마냥 조르고 싶은 맘 언제부터 내 맘속에 들어왔니 차가우던 내가 더워져 Y también en varios pasos coreográficos. 너와 나의 eclipse 손댈 수 없이 위험했던 Oh boy 내 맘도 A to Z 아직도 몰라 너에게 빠져 있고 싶어 좀 다가가
Para analizar el video, similar al análisis de Shinsoul, voy a dividir, en este caso, las escenas por cada una de las chicas para que sea más ameno. ¿Están listos? Bueno, vamos allá. La primera en aparecer es Kim Lip, dando play a una videocasetera portátil, similar a Vivi en Everyday I Love You. Y sin dudas, vamos a volver a ver este elemento. Podría representar el Mobius y la naturaleza cíclica del Lunaverse. Al igual que Eclipse, alguien la observa desde atrás. Al voltear, sonríe y comienza a correr. Claramente no es alguien peligroso quien la observa, si no, no tendría esta reacción. Otra de sus escenas es en el desierto, donde utiliza su Odd Eye y la vemos disparar. Este gesto ha sido utilizado en coreografías, pero podría ser una alusión a Let Me In cuando Hasul tuvo que matar a su otro yo. También tenemos tomas con el fondo de su color, donde utiliza la super velocidad y termina dándose cuenta que está en un loop, pues logra ver hacia atrás y se ve corriendo a ella misma. Ahora, adelantándome al final del video, vemos cómo es ella misma quien está observándose al principio del MV, y al final del mismo, la videocasetera portátil comienza a rebobinarse, remarcando nuevamente este concepto de un bucle temporal y lo cíclico. En el caso de Shinsoul, su historia es muy repetitiva, se teletransporta y busca constantemente a alguien, y probablemente se trate de Kim Lip. De hecho, en algunas escenas lo hace a locaciones donde esta estaba, al igual que ella se encuentra en un loop. Pero el apartado de Cherry yo diría que es el más complejo de todos y el que más información tiene. Cuando aparece la vemos de cabeza tal y como lo haría su animal representativo. Consigo lleva un mapa de Glendale, en California, Los Ángeles, en el que vemos en un principio 4 ilustraciones en el borde superior derecho de un conejo, Hijin, un gato negro, Hyunjin, un ave azul, Hasul y un ciervo, Vivi. Y algo muy pero muy curioso es que los círculos dibujados en el mapa son idénticos a la ubicación de los espejos en Low Cherry Motion. Gracias a esto sabemos que Cherry está buscando a otras miembros, pero es sorprendida nuevamente por un reflejo de un espejo. Al voltear de golpe logra ver rápidamente a otra Cherry. Tras verla marca en el mapa la ubicación con un sticker del gato, pero ¿por qué? Claramente el gato es Hyunjin, pero hemos visto a otra Cherry. ¿Y cómo explicaríamos esto? Fuera de la conexión que hay entre estas integrantes, tenemos también un frame exclusivo de Hyunjin en este MV, con una remera que dice Wymer, e investigando lo más probable es que se base en la palabra mimer, en inglés imitador, representando su dualidad con Cherry. La vemos a Cherry también en el desierto con el mapa que dobla en forma de avión de papel, similar al que vimos en Let Me In. Y si prestamos atención, parece ser que Cherry ya ha marcado el sticker de la rana. Tras esto, lanza el mapa y este termina cayendo en manos de otra Cherry con otro espejo. Y pequeña teoría en este apartado, puede ser que esta Cherry sea ella misma, dadas las propiedades del Mobius en el Lunaverse, o quizás es otra integrante a la cual Cherry le está enviando la locación de otras integrantes o quizás de Hyunjin particularmente. Cerrando las tomas de Cherry, veamos aquellas en las que se habla en el oído a ella misma, causando que abra y active su Odd Eye. E incluso sucede lo mismo con el avión de papel, llega detrás de ella y toca su espalda. Hacia el final de esta cronología, Shinsoul logra encontrarse con Kim Lip y Cherry. Juntas se unen y observan un gran eclipse en el cielo, que tiene sus colores representativos. Pero lo que no sabemos es el resto de colores que hay en la parte superior de este. Quizás porque aún están en camino a formar el grupo completo. Al final, algo parece llamar su atención desde abajo y molestarles. Creo que antes de cerrar este MV es interesante mencionar la presencia del auto amarillo en la cual ellas se mueven. No creo que el color amarillo sea aleatorio dado que es el color representativo de Hyunjin y hemos visto su conexión con Odd Eye Circle. Incluso sabemos que hay un vínculo también con Hasul y la toma en Islandia, que es de donde parece partir este auto amarillo en un principio. Pista número 3, Lunatic. La canción tiene un estilo dream pop que casi nunca se ha hecho en Corea para satisfacer tanto a los fans internacionales como a los locales. Los oyentes se sentirán como si estuvieran en una montaña rusa, ya que se ha puesto mucho trabajo en crear el sonido. Lunatic es la tercer pista de Mix and Match y se destaca principalmente por contar con una versión en inglés. No quiero ser reiterativo con el uso de metáforas como los secretos, el sol, el corazón, etc. Así que les voy a dejar un pequeño fragmento para que lo analicen por ustedes mismos.
Sin embargo, este es el único B-side que cuenta con un MV, que al igual que You and Me Together, muestra escenas extras y behind the scenes del título principal del álbum. Por ejemplo, es gracias a este que sabemos que Jinsoul estaba viendo a Cherry en Love Cherry Motion, al igual que Kim Lip. Pero aprovecho el momento para hablarles de una escena de Girl Front que dejé sin analizar para complementarla con esta sección. En un momento vemos a las 3 chicas junto al mapa de Cherry y buscando al resto de integrantes. De hecho, además de los 4 animales que hay en la parte superior del mismo, se logra ver en la parte inferior otros 4. Y aunque cueste identificarlos, creo, si no me equivoco, que son un búho, un pez, una luna con un murciélago y lo que parece ser una manzana. Fuera de esto, quiero centrarme que alrededor de las chicas hay alguien corriendo en círculos. Esta persona viste una remera similar a la de Odd Eye Circle de color blanco y con bordes amarillos. Y podríamos llegar a pensar, por el color, que es Hyunjin, pero también lleva una videocasetera como la de Kim Lip. Creo que es fácil saber de quién se trata y para ello les voy a leer un fragmento de la descripción. Otra chica que aún no se ha presentado gira en torno a Odd Eye Circle. Si unimos la idea de que se trata de otra miembro aún no anunciada con la manzana en el mapa, creo que es fácil deducir que estamos hablando de Eve, la integrante número 9 de Luna. Pista número 4, Chaotic. Una canción que enfatiza las técnicas vocales de Odd Eye Circle. La canción fue elegida inicialmente para ser la canción principal de 8x8x8 de Blockberry Creative, pero se modificó para mostrar las habilidades vocales técnicas de Odd Eye Circle. Por lo tanto, puedes sentir el encanto único, ya que pueden expresar su música como masculina. Bien, fuera de esta descripción banal, que creo que no aporta absolutamente nada, algo caótico es algo que se encuentra en desorden o confusión absoluta, al igual que Lunaverse. La letra de esta canción nos indica que a pesar de todos los inconvenientes y la naturaleza cíclica o caótica del Lunaverse, las chicas se encontrarán. 없는 너와 나의 이끌림 끝없이 펼쳐진 알 수 없는 비밀들 스스로 물들어가는 universe 너로 물든 난 I will go crazy 너만 사이에 퍼진 blooming light 서로를 향한 우리들의 heart 너의 곁에 내가 안길 때까지 Cause I'm about to lose control 너와 나의 거리를 좁히고 있어 Gravity 서로를 당기고 있어 내 맘에 baby 너는 불을 붙이고 I need you right here Cause kissing out kiss the bed. Pista número 5, Starlight. Los fans a los que les gusta Luna One Third se sorprenderán con Odd Eye Circle, ya que su música tiene un estilo completamente opuesto. Mientras que Luna One Third se ha centrado en crear sonidos de imágenes cliché de chicas jóvenes, Odd Eye Circle está creando su música en las formas originales de un flechazo femenino en forma de melodía pop. Han incluido historias entre chicas más importante que las historias sobre chicos. En esta canción, Starlight, una historia contada bajo la luz de las estrellas sin fin hasta que llega la mañana. Así es, más importante que las historias sobre chicos y el amor son las historias de estas 3 chicas que se entrelazaron. Una canción cantada bajo la luz de las estrellas, tal y como su nombre lo indica, Starlight, luz de estrella. Este track cuenta con muchas referencias literarias y metafóricas que ya hemos visto. 시작된 걸까 어둠을 도망쳐 난 고스란히 가 있어 아무가 풀린 이 밤이 열려 Take me high 널 따라 걸어가는 순간 우리 둘만 아는 비밀 이 밤 속에 담겨 너의 한 걸음 나의 한 걸음 조금씩 맞춰가 What's your favorite color 네가 원하는 걸로 그만은 줬어 Entonces, ¿qué acabamos de ver y cómo se enlaza esto con el Lunaverse? El álbum Mix and Match, como bien dice su nombre, nos presenta la mezcla y conexión que comienza a ver entre las chicas del Lunaverse. En este caso, la unión de Odd Eye Circle y cómo estas chicas se reúnen al frente para encontrar al resto de integrantes. Sin dudas, parece ser que han dado con la locación de todas las integrantes de Luna One Third, pero aún hay algo más, una chica misteriosa que parece revolotear a su alrededor.
Dicho esto, espero les haya gustado este hiperanálisis de Girlfront. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y nos vemos en la próxima.